Cuentan los que saben de cuentos, me decía mi papá. Y en el anterior episodio hablamos de esos cuentos entre padre e hijo. Hoy conversaremos con una persona que sabe de cuentos. Ella encontró en la literatura una posibilidad para hablar de la vida, de esa vida que fue hace mucho. Bienvenidos a De Parche con las Letras. Yo soy Brian Solarte y los estaré acompañando en este nuevo episodio. En De Parche con las Letras hemos tenido la posibilidad de grabar dos podcasts en vivo. El primer parche fue con Lorena Salazar Mazo en Books con su libro Esta herida llena de peces. Este parche fue muy particular porque me encontré con Rodney en Ítaca una vez y le conté que tenía una entrevista con Marita Lopera, a lo que él me dijo: ve, ¿y por qué no lo hacemos aquí en Ítaca? A mí me pareció fabuloso porque estos parches en vivo siempre son buenos porque nos permiten conocernos y bueno, los amigos siempre hacen que el parche sea mucho mejor. Así inició esta historia en Ítaca. Bueno, Brian, un saludo para todos. Me alegra mucho que podamos compartir este espacio. La verdad es que, pues, ver que las personas llegan a estos lugares de encuentro, a mí de verdad que me emociona mucho. Es en serio. Y porque, bueno, uno tiene como algunos seres que lo acompañan siempre, ¿cierto? Mi esposo, mi mamá, ellos pues están ahí como que pegaditos de una cuerdita a todo lo que yo hoy hago, pero ver tantas caras que no son tan familiares, yo de verdad que se los agradezco muchísimo y me imagino que así será pues como detrás de las pantallas y de los dispositivos electrónicos cuando nos escuchen en el podcast. Son casi las 6 y aún no he pescado nada. Llevo una hora intentando trolear. Hay poca brisa. Para que pinchen la carnada, el anzuelo debe ir moviéndose, como si de verdad un pequeño pez nadara cerca de la superficie. 3 o 4 nudos habrían estado bien para crear la ilusión, pero no tengo suerte. La vela está deshinchada y el bote no se mueve, solo flota. El mar. Sí, el mar es el mar difícil. O sea, este es un mar que no es el mar de la playa, el mar paradisiaco, pues con el que a veces asociamos la costa, que es ese mar pues con playa blanca y de hecho es más mar que costa, ¿cierto? O sea, más mar que playa, más mar que tierra. Entonces es un mar en el que se nota mucho la huella humana, es un mar en el que ya no siempre hay tantas especies pues para el alimento, donde ya ni siquiera pues la pesca artesanal tiene mucho lugar, que además es una idea marítima como de eso nunca va a pasar, o sea, eso nunca va a pasar. Y eso es lo que ha estado pasando en menos de 10 años, o sea, los informes que yo estuve leyendo, por ejemplo, eran de 2018, 2019 donde ya se daban esas cifras catastróficas sobre la poca presencia, digamos, de especies marinas y de especies que solían estar allí presentes en este golfo. Digamos, es en un golfo donde todo se va a narrar. Entonces es un mar complejo, un mar turbio, un mar donde ha caído, además a través de los ríos, llegan a los mares, pues en las desembocaduras llega toda la peste, digamos, de los hombres, como decimos en la obra. Entonces es un mar complejo en el sentido de que además, como dice Brian, es el mar donde vamos a hacer unas inmersiones, ¿cierto? Donde vamos a hacer unas apneas largas para no encontrarse con mucho, ¿cierto? Para volver a entender como que ya no hay mucho, ya no queda casi nada. Entonces sí, poco paradisiaco ese mar, yo creo que sí es un viaje además del desprendimiento, ¿cierto? Porque terminamos es un poco soltando todo y en ese encuentro, es un encuentro que para el personaje ha sido sagrado desde un principio, ¿cierto? O sea, la primera vez que realmente se siente que está allá abajo en ese mar, se da cuenta que eso es un espacio íntimo, es un espacio que nadie le podrá quitar nunca.
que es como haber regresado a su útero, ¿cierto? Es una sensación materna. Em, hasta darle toda la vuelta, digamos, a la historia y de nuevo volver a encontrarse pues como con ese mar y además un mar al desnudo, ¿cierto? O sea, un mar con un personaje que ya no tiene nada. ¿A dónde va ese ser? Alea, que parece navegar por azar hacia ninguna parte, intenta buscar vida en un desierto de agua, restos o vestigios de lo que ya no existe ni en la tierra, ni en el mar, ni en su pasado, ni en su presente. En un barco sin nombre recorre una ribera costera que, como la memoria, ha sido labrada por el desgaste. Tras un tiempo a la deriva, aparece una única coordenada en el mapa: Cabo Tiburón, ese punto limítrofe donde el Caribe colombiano se difumina en la selva. El resto es llegar, pero la vida fue hace mucho y no se sabe cuánto deterioro resista un cuerpo diezmado por el hambre. Sí, eso de, digamos, más que en el sentido como vos decís, de la identidad o del arraigo, porque es que miren que la misma palabra arraigo habla de raíz y Alea no tiene raíces, digamos, porque es un ser marino, o sea, es un ser, es que es mitad pez, ¿cierto? Entonces es un personaje que no, que además por sus condiciones familiares no ha podido constituir ese arraigo. Su mamá, por ejemplo, sí lo tiene, la mamá nace en medio en un pueblito, en Curití, en Santander, por ejemplo. Entonces sí tiene como esa idea de que hay una raigambre, de que... Exacto, Eso es un recuerdo. eso es otra cosa lejísima, y además en medio de las montañas, ¿cierto? No tiene nada que ver con el mar. Y creo que hay una cosa bella que produce el mar y es que como es tan cambiante, como las costas permanentemente están cambiando, porque parece que nada es duradero, o sea, el agua es tan flexible, tan móvil. Entonces, creo que para Lea es más claro que ese sentido un poco como que para otras personas puede ser de abandono, porque digamos ella le toca estar muy sola durante mucho tiempo en su vida, es más bien la idea de que ella le pertenece es al agua, ¿cierto? Que es como que ese es su elemento y esa pertenencia es igual de efímera que la vida de un pez. O sea, eso también, mejor dicho, Alea es un mamífero, ¿cierto? Es un cetáceo más, es como un delfín más en ese entorno. Entonces eso le permite como vivir la vida de una manera más o menos inmediata, em, sin ese asunto, como sin esas preguntas permanentes de quién soy, eh, por qué nací de esta y esta manera, ¿cierto? Que son como cosas que a nosotros, digamos, los ciudadanos nos invaden mucho, o sea, nos sufrimos en la adolescencia, sufrimos porque nos pusieron un nombre y no otro, y como a Lea le ha tocado tanto abandono, entonces es como, bueno, pero ella vive igual, ¿cierto? O sea, se alimenta, pesca, sobrevive cada día, pasa bastante hambre, pero sobrevive. O sea, como que la vida sigue también, es otra de las cosas que ella hace. Una de las cosas que más me llama la atención de La vida fue hace mucho es el asunto de la maternidad, que si bien no es protagonista, se ve representado en distintos motivos que vamos conociendo a lo largo de la narración. Por un lado está esa relación poco consolidada de Alea con su madre, por otro lado también está Alea y Laseño, pero una de las relaciones que más me llama la atención es Alea y la madre oceánica. Qué bonito eso, Brian, porque realmente no es como un asunto central, o sea, no es como que se diga mucho. Hay una falencia de mamá porque a Lea se le muere la mamá muy joven, ¿cierto? Tiene 11 años, pues recién cuando se muere. Si quieras una anotación, Eso. no hay un reproche Ajá. de mi mamá se murió y que Sí, sola. No, eso. no hay reproche ni hay show, pues. Sí, no hay drama por eso. Es como una condición, digamos, me toca así, ¿cierto? Eso es una de las cosas que caracteriza, digamos, a Lea, es como que lo que le toca. O sea, es así como le toca
y los reniegos que hace es frente a los hombres que le hacen tanto daño, digamos, al mar, o que le hacen daño a los animales, que le hacen daño a la naturaleza, porque eso sí le preocupa mucho. Pero efectivamente hay diversas maternidades allí, o sea, el mar es la madre oceánica, así se llama dentro de la obra. Hay una figura que no va a ser nunca madre, o sea, para Lea nunca va a llegar a ser una madre, aunque cuida, no cuida, digamos, acoge ahí, le da hospedaje, le da comida, hay como una relación así un poco tensa y punzante, pero que viene de años atrás, ¿cierto? Como una cosa que no se va a resolver pues en la obra de inmediato, pero que es un remanente, como un rencor, una persona que ha cargado un rencor durante muchos años y que encuentra con quien. Lo depositan a Lea. Sí, claro, pues es como que, ajá, aquí te tengo, pues es una relación muy difícil que es con un personaje que se llama Laseño. Solo hasta un momento, pues muy adelante sabremos que ella se llama Aurora, pero es una relación muy distante, o sea, nada que ver pues como con la familiaridad, digamos, de lo materno. Entonces sí, creo que hay como unos puntos muy equidistantes de lo que significa la maternidad, de lo que significa cuidar, sobre todo, ¿cierto? Cuidar, acoger, porque en todo caso, Alea es un personaje que sí cuida y que sí acoge, pues de hecho al final regala la última comida que tenía, pues ya la regala a unos pescadores que no han comido, bueno, en fin, hace como cosas de ese estilo. Entonces sí es una relación bastante paradójica dada a partir un poco del abandono. Este es un espacio que he llamado Colocando en aprietos al autor para dejar a un lado la academia, el canon, lo tradicional y reconocernos en esa diferencia que permite la literatura. Producción, sí señores, colocando en aprietos a la autora Marita Lopera. Colóquense incómodos porque la incomodidad le toca a la autora. Marita, ¿clásicos o juveniles? Los dos. No, pero no decía que tenía que responder sí o no tajantemente. No, hay clásicos muy malucos y muy buenos, y juveniles muy chéveres, y otros que son muy malos. Entonces sí creo que realmente es libros. Hablando justamente de eso, entonces, ¿por qué no nos cuentas cuál es ese clásico maluco? Uy, no, hay unos clásicos que son muy difíciles de leer. Por ejemplo, lo que sea, digamos, literatura rusa, de esas que además son bien largas, son duras de leer, pues me han parecido duras. Marcel Proust, por ejemplo, pues como que son efectivamente como libros que uno lee, pues porque quiere abordar eso que ha sido tan famoso, pero son duros, me parece que es difícil. Hablemos un poco sobre géneros, poesía o novela. Novela. Novela, perfecto. Ahí sí no hay, no entro en lío. Y ya que hablamos de novelas, pues cuéntanos cuál es ese personaje que odias. ¿Qué tipo? Pues porque odio el dinero como los buenos punqueros, pero... No, mentira, no lo odio, pero odio la sensación de inequidad que produce eso, pero sí, creo que odio a los políticos en gran medida que nos roban tanto. Ojo a esto, autor favorito, pero que tenga paradas políticamente incorrectas. No porque se tire paradas que no, pero sí tiene su postura política muy interesante y creo que es Evelio Rosero, por ejemplo. Y para terminar esta maravillosa sección, autor favorito. Qué duro. Durísimo elegir uno entre tantos. No, me gusta mucho Natsume Soseki, que es autor de Soy Gato, un autor que publica en 1904, pero también, por ejemplo, Paul Auster, digamos, un autor neoyorquino contemporáneo.
Me gusta mucho leer mujeres también, entonces pues como que desde Laura Restrepo pues hasta Pilar Quintana me encanta, entonces sí es difícil para mí la verdad decir uno favorito. Ahora que hablamos de Pilar Quintana, hay una discusión que siempre tengo con mis amigos y es ¿los abismos o la perra? ¿Cuál es mejor? ¡Ah, la perra! Después de nuestro break, regresemos al libro. Hay un sentir bastante protagónico en La vida fue hace mucho y es la nostalgia. Cuando pienso en la nostalgia siempre recuerdo a mi profesor de literatura clásica cuando hablaba del nostos, de ese regresar a casa. La nostalgia es ese querer volver. Debe quedar claro que la nostalgia está implícita en la narración. Vemos cómo Alea regresa a su pasado, regresa al aceño, pero también desciende, regresa al mar. Hay un montón de situaciones que nos llevan a pensar en la nostalgia. Y de verdad que no se dice, o sea, en ninguna parte pues Aleo dice como, oh, estoy nostálgico, porque ni siquiera debe saber eso qué es, pues ni cómo se expresa, ni cómo manifestarlo. Em, pero sí, hay como ese dolor de casa, ¿cierto? Ese nostos, esa cosa que es muy Ítaca, ¿cierto? Muy Constantín Cavafis en su poema, que es como esta necesidad de volver a una casa, en este caso es una casa marina, ya en el fondo de los cantiles, donde además Alea descubre que ya hay muchos corales que se han blanqueado pues, por el incremento de la temperatura del agua, etcétera. Entonces es un regreso a casa, pero de alguna manera se sabe que esa casa cada vez está más blanqueada, ¿cierto? Que es una casa que parece más una tumba que otra cosa. Pero sí, hay una idea de retorno, sobre todo a esa animalidad, ¿cierto? O sea, como que qué bueno volver a ser solamente un embrión. No lo dirá, ¿cierto? No lo dirá, pero sí creo que la navegación, además porque la ruta que se traza en la historia, las dos historias, como les cuento, son dos temporalidades, pero ambas van a ir a coincidir a un punto que se llama Cabo Tiburón, que es el lugar del regreso, ¿cierto? Ese es el lugar a donde Alea necesita regresar urgentemente. Hablemos entonces de la forma. La vida fue hace mucho tiene dos temporalidades, dos formas de narrar o dos acontecimientos que se van desarrollando en todo el libro. Y tiene un ritmo muy particular porque es punto, punto, punto. Es una forma tajante de narrar. Aquí entre nos, si Marita coloca una coma, se marea como Alea cuando llega a tierra. Se marea. Sí hay, pero no, sí hay, pero poquitas. Cierto, creo que es el ritmo de Alea, pues también ese ritmo en el que está, desde donde ella está narrando, es un momento ya muy difícil de la historia, cuando empieza pues ya un poco a devolverse, pero ese momento es un momento difícil, es un momento con hambre, es un momento con una culpa además encima, es un momento que lleva pues como la contundencia de reconocer que lo ha perdido todo, ¿cierto? Que ya no tiene como mucho, que ha intentado permanecer en una pequeña obrita de teatro que se va a caer también de su propio peso. Entonces, claro, el ritmo es de oleaje, ¿cierto? O sea, el ritmo es también ola tras ola tras ola, Y tal el barco que vez, también claro. choca con la ola. Exactamente, eso es un ritmo muy crítico, digamos, en ese sentido. Es como unas palpitaciones, como cuando uno está más bien aceleradito y en algunos momentos unas oraciones un poco más largas que dan un respiro, pero sí creo que había una musicalidad que para mí era necesaria. Al principio no estaba, o sea, al principio había mucha palabrería, la verdad. Cuando yo empecé como el proceso de escritura, dije, no, eran unas Son párrafos, metáforas. sí, no, y además unos párrafos así como de este tamaño y eso,
pues punto y coma, 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 punto y coma, y eso pues finalmente lo que hacía era como entorpecer cada imagen, ¿cierto? Porque lo que creo que genera el punto y esta escritura, yo no sé si de pronto ustedes han leído, les recomiendo que lean a Herta Müller. Herta Müller se ganó el Nobel, es de las pocas mujeres que se ha ganado el premio Nobel, y ella tiene una obra con la que se ganó este reconocimiento que es El hombre es un gran faisán en el mundo. Cuando uno ve la obra es así también, es como, además es cinematográfica, es como una imagen cinematográfica, otra imagen. Tú no puedes leer si no estás construyendo cada imagen, porque no es una obra en la que, sin embargo, por ejemplo, además, por lo cual, entonces, ¿cierto? No, nada de eso está. Entonces eso me había, por ejemplo, interesado mucho de esas lecturas previas por las que me preguntaba ahorita Rodney, era como, si a uno le reverberan las tantas cosas que ha leído, y eso me pareció muy, muy bello poderlo hacer con este personaje. A lo largo de este episodio les hemos hablado de Alea como ese ser marino, como un ser marino. Y esta metamorfosis tiene que ver también con una pregunta por el cuerpo, por la identidad y demás. Quise preguntarle a Marita cuál es su opinión sobre esta metamorfosis o cómo lo piensa ella desde su postura de autora. Ese pez que hay ahí en la portada es una cherna o también un mero, así se le llama pues como en el argot de los pescadores. Y es que, por ejemplo, el caso de esta cherna, les iba a contar específicamente por qué está ahí, es porque es un pez que puede llegar, hay una variedad de chernas que son gigantes. Y cuando les digo gigantes, es que pueden tener tranquilamente 2 metros, 3 metros de largo, y puede ser un pez más o menos de 1 metro de altura. Entonces son peces que crecen mucho, o sea, les llaman los gigantes, los meros, pues precisamente. Entonces, ese que está ahí es una cherna apenas en proceso de crecimiento. Y yo creo que es lo que más le duele a Ale, a ver, pues que los peces ya uno no se encuentra con un mero gigante. Si ustedes los buscan, van a encontrar unas imágenes de los meros increíbles. O sea, es que uno los ve al lado de los seres humanos de un buzo o algo así. Eso es una cosa bestial, bestial. Entonces, creo que eso es lo que un poco siente también Alea, y es como que en el proceso de un pez, en el proceso de un ser humano, deberíamos ir creciendo en nuestra potencia, ¿cierto? Podríamos llegar a crecer tanto como deberíamos, como podríamos, pues, porque nuestra genética y nuestra capacidad cognitiva para todo eso, y como que se ve trunco, ¿cierto? Como que en gran medida muchos de esos procesos se quedan en pequeño porque nos sacan demasiado pronto del agua. Y creo que su reclamo es que la dejen ser ese ser que vino a ser, que es un ser marino. Es tal vez eso. Sería el dejarse. Sí. Una obsesión, digamos, una obsesión por ser sirena tal vez, o sireno, tritón, digamos. Vuelvo y les digo que ustedes se pueden imaginar un hombre con toda tranquilidad. Mucha gente se refiere a Lea como ese niño, como ese hombre, como este man, me dicen, este man, ¿cómo ha sufrido? Sí, ese man ha sufrido. Y otras personas me dicen, esa mujer, ¿cómo le toca duro? Sí, esa mujer le toca duro. Creo que también es una de las cosas que, imaginariamente hablando, cada lector tiene como el derecho a elegir el género y a elegir como la tipología física, esa fisonomía que quiere para el personaje, que es algo que no solemos hacer en la literatura. O sea, uno desde un principio como autor está muy, muy determinado a dar esas imágenes muy claras y hacer unas descripciones muy precisas y muy contundentes para que desde un principio la imagen ruede como en la mente del lector. Y creo que esta suerte de ambigüedad se presta para interpretaciones varias y para que además pensemos un poco más allá de lo físico, que es lo que realmente nos hace en unos momentos muy fuertes, muy masculinos, y en unos momentos muy cuidadores, muy, muy femeninos, pero las dos cosas están allí.
En muchas ocasiones nos hemos acostumbrado a que los lectores o los críticos literarios siempre le enviamos mensajes a los autores. Pero ¿qué pasaría entonces si ahora le pedimos a la autora que le envíe un mensaje a sus lectores? Esto nos dijo Marita Lopera. Bueno, lo primero es que en general me genera mucha gratitud saber que leen, ¿cierto? Que leen la obra, de verdad que reciban mi gratitud con toda sinceridad. Y mi recomendación, mi única recomendación es que si bien el libro es corto y se lee realmente en un día, ¿cierto? Uno se sienta y se lo puede leer de una, pues también que se den la oportunidad de una relectura lenta tal vez, ¿cierto? Volver a cada pasito, a rumiar un poco cada imagen, porque efectivamente el libro está hecho, la verdad lo hice conscientemente pensando en las dos cosas, ¿cierto? En que el libro fuera ágil, porque encarreta la historia, porque tú quieres saber. Qué bueno. Sí, como que quieres saber qué sigue pues, por la estructura como está narrado, pero que ya después te des el tiempito de revisar cada palabra, cada imagen, esos momentos contundentes donde Alea dice cosas tajantes, porque creo que ahí hay un remesón, ¿cierto? También para mí fueron remesones, o sea, cada una de esas palabras y oraciones me costaron bastante. Entonces, el libro se lee en un día, pero se escribe en 4 años más o menos. Y miren que es un libro corto, que ustedes, pues realmente es corto, pero como decía Brian, ustedes seguramente cuando lo rellenan, porque tienen que imaginarse muchas cosas, se va a volver un libro, pues como 4 veces ese tamaño más o menos. Abajo, el azul ultramar. Siento vértigo ante el abismo. Entonces hago una voltereta, otra, me hundo y doy una vuelta hacia atrás. Luego me impulso con la fuerza de mis piernas hacia la superficie y saco medio cuerpo fuera del agua. Caigo de espaldas con los brazos abiertos. Ahí está la ribera, pero sigo nadando, nado libre, porque nadie preguntará por mí. Gracias, muchas gracias a ustedes, gracias, gracias. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @de parche con las letras y en Twitter @de parche letras. También queremos invitarte para que te suscribas al Boletín de los Mamarrachos, un newsletter en donde te recomendaré libros, te presentaré novedades editoriales, te compartiré en exclusiva reseñas, podcasts y conversaciones con autores invitados. Para suscribirte debes ir al enlace que está en la descripción de este episodio o visitar nuestras redes sociales.